culto, ¿sí?, a esta expresión tan particular de la creencia y al lugar colectivo para la expresión de la creencia de la religión, ¿sí? Esto no abarca ni las escuelas religiosas, ni la casa donde viven los sacerdotes o los rabinos. Esto no abarca otros inmuebles de otra índole. También sé que lo estamos restringiendo a las religiones que están en el registro de culto, y también hay otro debate que nosotros dimos en el INADI, que era injusto que obligaran a las religiones a inscribirse como asociaciones civiles para después poder inscribirse en el registro de culto, que era como tratarlos como extranjeros, hacer, digamos, como ese pasaje. Nosotros entendemos que hay que modificar la ley de culto de la dictadura, pero obviamente nos parece aberrante el proyecto de la diputada Houghton en toda su extensión, porque modifica la forma de funcionamiento de los otros cultos que no son la Iglesia Católica, fuerza a los otros cultos a funcionar con la misma dinámica de la Iglesia Católica, más allá de el segmento de cuestiones que pueden ser entendidas como privilegios, equiparando privilegios. El único punto en el que nosotros entendemos que hay una garantía a las personas individuales que profesan un punto es el punto de la inembargabilidad de los espacios colectivos de culto. Pero de todas maneras estoy súper abierta a este debate, a esta discusión. Me parece interesante pensar en otras cuestiones, además de los clubes barriales o del espacio de la expresión colectiva y comunitaria de las religiosidades, espacios que pudieran tener sentido social, que no siendo estatales también deban ser protegidas de ser embargados. Sí, pero no se trata de todos los religiosos, de todos los cultos, ni de subsidiar. Primero, es falso lo de subsidiar a alguien. Acá no hay ningún subsidio en este proyecto. Decir que algo no se puede embargar es proteger frente a una acción judicial. Vamos a desmitificar esto entonces, para que quede muy claro. De la misma manera que en el Código Civil, si ustedes entran, van a ver los bienes que son inembargables. Por ejemplo, si usted tiene deudas, la vivienda única que está inscripta no puede ser nunca embargada. A usted no le pueden ejecutar su casa nunca, porque se entiende que una persona necesita, para satisfacer su derecho humano básico de vivir, digamos, dignamente, tener vivienda. Si usted tiene una vivienda única, esa vivienda es inembargable, ¿sí? Eso no es un privilegio, eso es una garantía de su derecho a la vivienda. Por ejemplo, sus herramientas de trabajo son inembargables. Aunque usted tenga una deuda, el principio general de el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, cede ante el derecho a la vivienda, ante el derecho al trabajo, su salario, su sueldo. Bueno, su salario y su sueldo nunca puede ser totalmente embargado, ¿sí? Hay un porcentaje del sueldo que no puede ser embargado. Los alimentos que usted debe pasar a su hijo son inembargables. O sea, si ustedes se fijan, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la inembargabilidad. La inembargabilidad de algunos bienes, sea para las personas privadas o porque el Estado, todos los bienes del Estado son inembargables, ¿sí? Estado, municipal, provincial o nacional, los bienes son inembargables. Por eso los estados soberanos no pueden quebrar, no puede haber quiebra de estados soberanos, ¿sí? Ese es el gran tema también en el debate de la deuda, y del endeudamiento y de lo que hicieron en la época de la dictadura con el endeudamiento, cuando cedieron la soberanía aplicando y haciendo convenios de carácter privado y aceptando la jurisdicción de tribunales extranjeros, aceptando reglas de juego de derecho privado como aplicables a un Estado, ¿sí? En el marco del derecho público, los estados soberanos, municipios, soberanos o semisoberanos,
municipios, provincias y nación son inembargables, todos sus bienes. En el ámbito privado hay determinadas circunstancias donde se protege y se vuelve inembargable. Por ejemplo, determinados bienes públicos, determinados bienes privados que son declarados patrimonio histórico de la humanidad son inembargables aunque sean privados. No podrían ejecutarse, no podrían venderse, no podrían tirarse abajo, no podrían destruirse. Y bueno, en el caso de los clubes de barrio, esto ha sido reconocido de esta manera en Entre Ríos y en la ciudad de Buenos Aires. Esta situación que ha sido inembargable en muchos casos particulares, que se han prorrogado estas inembargabilidades cada 20 años y que ya se van haciendo consuetudinarias. Podríamos pensar, además de los clubes de barrio, además en mi propuesta de estos lugares de culto, que no implican ningún subsidio ni el Estado pone ningún recurso, que otros bienes pueden ser necesarios de preservar para preservar algún derecho de otras personas. Rodrigo dice, lo que me parece es que no estaba claro en qué casos no corría la inembargabilidad. La inembargabilidad en mi proyecto, aunque la gente de las iglesias no están de acuerdo con mi proyecto en este punto, la inembargabilidad no corre en los casos de deuda contra el Estado, se tiene que pagar, impuestos y tasas se tiene que pagar, y no corre en caso de sueldos de trabajadores o derechos de trabajadores, se tienen que pagar. El texto completo del proyecto está en la página web, está en Facebook. La legislatura es Perú 160, el salón intersecretarías está en el primer piso y tendríamos este debate el 16 de diciembre a las 19 horas en el salón intersecretarías. El debate sería de 19 a 21 clavadas, seamos puntales, nos damos 2 horas para trabajar. ¿No sería mejor sacarle el beneficio a la Iglesia Católica o quedarse? A ver, dos cosas. Yo creo que hay que sacarle privilegios o beneficios a la Iglesia Católica en términos de, claramente, por ejemplo, el más claro para mí es el tema de los sueldos de los obispos. Ese me parece más flagrante, privilegio injustificado, pero para eso hay que fundamentalmente modificar el concordato que está vigente, que es un tratado con el Estado Vaticano, tema delicado, complejo. En realidad lo que yo tendría como expectativa es que los propios católicos plantearan esta necesidad de modificación, que la propia Iglesia planteara esta necesidad de modificación. En los países más democráticos, la separación de Iglesia y Estado es visto como una garantía de la diversidad, del pluralismo y como una garantía de la libertad religiosa. O sea, no es simplemente que la separación de Iglesia y Estado la plantean en estos países los ateos, los agnósticos, los no creyentes. La separación de Iglesia y Estado es una garantía para el Estado de que toma definiciones que no están teñidas por las presiones, los puntos de vista de las religiosidades o de las religiones, sino que también la separación de Iglesia y Estado es una garantía para las personas de un culto o de una religión para poder profesar su libertad religiosa sin tampoco la intromisión del Estado. Es un poco de esa manera. Entonces, para quitarle privilegios a la Iglesia, esto no se puede hacer por ley, esto solo se puede hacer si se modifica el concordato que está vigente, lo cual implicaría también modificar el artículo 2 de la Constitución Nacional. Los templos existen porque la gente los busca y los necesita. Garanticemos que los tengan. No para darles, pero sí no sacárselos. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Pero las creencias son del ámbito privado.
Sí, hay cuestiones que son íntimas, pero los derechos, el derecho a la libertad religiosa no solamente implica el derecho a profesar en la intimidad una creencia, sino también este aspecto público de la expresión externa de la religiosidad. La manifestación exterior de la religiosidad, la práctica de determinados ritos, ceremonias, también hacen a la libertad de expresión y a los lugares donde la libertad de expresión se debe manifestar. Y yo creo que además, justamente, en el caso donde no lo tienen garantizado los creyentes, es en las religiosidades o religiones más que han sido más perseguidas. El caso de la destrucción de templos de la colectividad judía es, historia pasada y también presente. No digo que esta sea la situación en Argentina, no creo en absoluto que esté en riesgo la libertad de culto de ninguna de las actuales y presentes comunidades en Argentina, pero nos parece importante que eso tenga su garantía. Y el otro punto que me parece importante es este de los clubes, ¿no? O sea, perdónenme que voy a tratar de retomar. No sé por qué no fue Estefanía, que me había prometido que ella iba a moderar. No sé si estás ahí, Estefanía, moderando. No hay inembargabilidad de clubes. Ya planteé que los clubes de barrios son inembargables en Entre Ríos y que hubo proyectos de inembargabilidad y hubo situaciones de inembargabilidad de clubes en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora hay un proyecto genérico que acompaño de la diputada Delia Bisutti. ¿En qué caso no se podría embargar? En cualquier otro caso de una deuda privada que no sea sueldos. No, el Estado no tiene por qué hacerse cargo de la deuda de ninguna manera. Tendrán que buscar otros bienes de esa asociación, institución o de ese culto que no sean el templo. O sea, podrán ejecutar todos los bienes que no sean el templo. Es decir, ¿quién elige a los oradores de qué? No sé, del debate de este día. No, es una rueda donde dialogamos. No hay oradores. Es una audiencia de debate abierto, una asamblea, nos anotamos y hablamos, si esa es la pregunta. Camarada Ferchu se va a dormir. Bueno, chao. Bueno, gracias Ferchu. Que algo sea popular para justificar una garantía es complicado, porque entonces ningún club de fútbol debería quebrar nunca por garantía del Estado. Bueno, ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Por eso, a mí me parece importante. En este caso, yo veo muy claro que en el caso de los templos hay un peligro para los creyentes de que se ponga en riesgo su creencia o su lugar de expresión colectiva si el templo desaparece o si el templo puede ser ejecutado. Me parece que un club de barrio ha recibido esta protección de inembargabilidad fundamentalmente porque estaban en peligro de quiebra, había situaciones complicadas. De hecho, nosotros estamos saliendo al rescate de muchos clubes que se han fundido, a veces por mal manejo de sus autoridades, como es el caso de comunicaciones, pero obviamente ahí siempre son decisiones
puntuales frente a una situación que involucra a un colectivo. Acá estamos hablando de una protección genérica. Los clubes de barrio, si hay un debate que vale la pena sobre su